buenas tardes, te doy la más cordial bienvenida y deseo que tengas buen provecho porque seguramente estás terminando de comer, ya te estás incorporando nuevamente a tus actividades laborales o domésticas o escolares de la tarde. Si estás manejando, si estás en el hogar, si estás en el trabajo, si estás en tu oficina o en algún apartado de tu escuela y nos estás haciendo el favor de escucharnos a través del 1040 de AM de Radio Mujer, te agradezco mucho tu presencia y deseo que tengas una linda tarde. Si estás en Austin, Texas y nos estás siguiendo a través del 95.1 de FM, igual, bienvenidas y bienvenidos a este martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia, en donde, bueno, vamos a platicar de un tema muy interesante que últimamente, y bueno, no tan últimamente, pero estamos cada día más familiarizados. Esto es los amparos. Yo creo que a muchas personas nos queda la duda quiénes se pueden o si nos podemos amparar todos o si nada más son figuras públicas o instituciones o quién tiene acceso y de qué manera podemos ampararnos, por qué y para qué puede llegar a ser útil un amparo. Te invito a que te quedes esta tarde con nuestro invitado, que bueno, ya no es invitado, es colaborador del programa. Él es parte de Platicando en Familia, así como tú y como yo. El abogado Alfonso de León Mijes, abogado en materia familiar. Abogado, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Con un enorme gusto estar nuevamente aquí en tu programa y con todo tu auditorio. Muchas gracias, abogado. Vamos a aprender esta tarde acerca de los amparos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Vamos a tener una charla muy amena. Muy privada, muy informativa y yo creo que va a ser de utilidad para toda la gente que nos escuche. Sí, qué bueno que lo comentas de esta manera porque podemos hacer la dinámica de sentir que estamos con nuestro auditorio aquí en esta mesa redonda y todas las preguntas que surjan las podemos contestar de una manera coloquial, pero al mismo tiempo formal. Claro, con todo gusto. A eso estamos. Muchas gracias. Vamos a presentarte nuestros números de contacto, nuestras líneas telefónicas para que te acerques a nosotros, nos hagas llegar tus comentarios y como siempre con la gentileza de nuestro colaborador. Él también puede ser un puente y darte la mano en materia legal si tú así lo requieres. 31 22 11 90, 36 47 18 83 en la ciudad de Guadalajara y zona metropolitana. Si nos estás siguiendo en Austin, Texas, tenemos una línea directa para ti, 512-215-4909. Háblanos. En Austin nos siguen mucho cuando tocamos temas de materia familiar, porque hay pendientes aquí en México. Si quieres resolver algo, ya sabes que puedes contar con nosotros. Si estás siguiéndonos en el chat www.radiomujer.com.mx y quieres conectarte a la sala de Platicando en Familia, puedes hacerlo. O bien llamarnos al 01800-727-5420. Saludo como cada tarde a mis amigos y compañeros del equipo que lo encabeza Rosy Muñoz en la producción, Arturo Cervantes en el control técnico, Donají Castro, quien está en las líneas telefónicas, y Chuy Preciado en las imágenes. Alicia Hernández está al micrófono para hacer tu voz y me des la oportunidad de ser este enlace entre tu querido público y nuestro querido colaborador. Muchas pues gracias. Ya platicábamos, abogado Alfonso, antes de entrar a cabina, antes de entrar al aire. Pues para empezar, ¿qué es un amparo? Que lo escuchamos en radio, lo escuchamos en tele. Vemos que figuras se amparan, instituciones, también empresarios o empresas. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, mira, Alicia, primeramente tenemos que definir que el amparo es un instrumento de defensa, el más importante implementado en la República Mexicana y que sirve para salvaguardar esas garantías constitucionales para todos y cada uno de los gobernados. Ese instrumento jurídico que sirve de equilibrio entre la autoridad y el gobernado. Se evitan excesos, se evitan errores y muchas veces también sirve para dejar en claro una controversia de tipo jurídico que se está ventilando, que se ventiló ya ante una autoridad judicial. Regularmente alguna de las partes no queda satisfecho con el resultado de un procedimiento. La ley dispone que puede interponer un recurso de apelación que va a ser revisado y resuelto por otra autoridad superior a la que acaba de resolver
esa controversia jurídica. Pero si dentro del procedimiento se dio alguna violación o si la persona considera que no fueron aplicadas tales o cuales normas legales y él siente que está vulnerándose su derecho individual, pues él tiene la libertad de promover un juicio de garantías. Al amparo también se le denomina juicio de garantías. De manera que cuando alguna persona se le escucha decir voy a promover un amparo y otra persona dice voy a promover un juicio de garantías, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Okay. Sirve para, pues ahora sí que vigilar y procurar que una autoridad federal tome conocimiento del caso y resuelva en una forma clara y concisa si hubo tal o cual violación a la garantía de esta persona o que no fue valorada debidamente una probanza aportada y que esa era fundamental para poder tener una resolución favorable en un X procedimiento. Entonces, de entrada, yo me quedaría con eso, que es un instrumento muy importante que tenemos todos los ciudadanos, todos los gobernados, y que sirve precisamente de equilibrio ante esa potestad que tiene el poder público. Cuando hablamos de amparo, ¿cómo podemos tramitar este recurso o esta acción? ¿Cómo podemos iniciarlo? Bien, inicia con un escrito dirigido a la autoridad judicial federal. Un juez de distrito es el que conoce de este juicio. Algunos abogados dicen, ¿será recurso o será juicio? Yo me quedo con que es un juicio porque la propia Constitución dispone que ningún procedimiento puede tener más de 3 instancias. Entonces, si hablamos de recurso, estaríamos cayendo en esa contradicción de que un procedimiento ahora va a ser resuelto en una 3ª instancia, cosa que es totalmente errónea. Entonces, estamos propiamente ante un juicio nuevo, en donde la parte que se considera ofendida, en este caso se denomina el quejoso, es el que tiene que plantear un escrito a un juez de distrito, dependiendo el tipo de amparo que vaya a promover, porque eso también lo vamos a ver en uno de los cortes. Hay amparos civiles, amparos penales, amparos administrativos y amparos contra leyes. También cuando pues se considera que le va a afectar al gobernado la aplicación de tal dispositivo. Entonces, sí valdría la pena dejar al auditorio bien claro, bien precisado, cuáles son los tipos de amparos, cómo se tramitan y ante quién. Sí, sobre todo saber cuando tú nos dices que podemos elaborar un escrito, ¿lo podemos hacer nosotros o tiene que ser un abogado? Preferentemente un abogado titulado que tenga cédula federal para el ejercicio de la profesión. El amparo es un procedimiento muy técnico. Existen tratadistas, hay compendios enteros, hay cursos de actualización y ahora que está esta nueva ley de amparo recientemente aprobada y puesta en vigor a partir de abril de este año, deroga una ley de amparo que venía aplicándose desde 1936. Entonces, sí vienen cambios sustanciales en la ley, facilita el acceso a todas las personas a gozar de esta protección. Qué interesante que lo comente y a mí me gustaría que nos fuéramos al corte preguntándole y lo contestas regresando, ¿de qué manera nos vamos a ver beneficiados los ciudadanos ante esta nueva ley de amparos? Correcto. No te despegues de Radio Mujer, sigues en Platicando en Familia.
Regresamos platicando en familia a 4 de la tarde con casi 20 minutos. ¿Qué estás haciendo? Si vas a salir, que no se te haga tarde, sintonízanos en tu automóvil para que te enteres del tema que estamos hablando esta tarde en Platicando en Familia acerca de los amparos. Con nuestro colaborador, el licenciado Alfonso de León Mijes, quien es abogado en materia familiar y cada que nos hace el favor de estar presentes en el programa, enriquecerlo con sus conocimientos, con su buena disposición. Aprendemos, no nada más aprendemos porque necesitamos en ese momento saberlo, sino que es interesante tomarlo en cuenta porque no sabemos en qué momento vamos a llegar a necesitar de alguna de las herramientas que tú, abogado, vienes y nos propones y nos da la información. Yo te preguntaba antes de irnos al corte, ante esta nueva ley, que a mí me sorprendió mucho que hubieran pasado tantos años. 76 años. 76 años, hay que decirlo como un bombo y platillo, ¿no? Claro, claro. Y hay que remarcarlo. Entonces mi pregunta era que de qué manera nos vamos a ver beneficiados los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, con esta nueva ley. La nueva ley facilita el acceso a cualquier persona, cualquier ciudadano, que sienta que sus garantías individuales o bien algún derecho humano fue violentado por alguna autoridad. Sí. Es común escuchar personas que dicen, oye, abogado, tengo el temor de que vaya a ser yo detenido. Me gustaría que me ampararas. Este tipo de amparos son los más recurrentes. Sí. Le llamamos amparo administrativo, porque combate la probable privación ilegal de la libertad de una persona. Entonces, los primeros artículos de la Constitución disponen las garantías constitucionales, que todos tenemos derecho. El derecho al tránsito, el derecho a la educación, el derecho a que nadie nos moleste en nuestras posesiones, en nuestros bienes, siempre y cuando debe de existir una orden dictada por una autoridad judicial competente en donde funde y motive el motivo por el cual voy a ser revisado o voy a ser sujeto de algún procedimiento. Sí. Entonces, hay personas que dicen, oye, tengo la posibilidad o creo que me van a detener, ¿me puedes amparar? Bueno, pues se tramita un amparo ante un juez de distrito solicitándole la suspensión del acto reclamado. El amparo se tramita en dos vías. Cuando existe esa probable privación ilegal de la libertad, tenemos que solicitarle al juez de distrito que otorgue una suspensión provisional del acto que se reclama. El acto, ¿cuál es? La probable privación ilegal de la libertad. ¿Por qué? Porque el quejoso tiene el temor de que vaya a ser detenido por una autoridad que no está facultada para emitir una orden de aprehensión. Él cree que va a ser detenido por la policía investigadora o cree que la policía de algún municipio, extralimitándose en su función, lo va a detener y lo va a privar de su libertad, cosa que está prohibido por disposición legal y por un ordenamiento superior como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que el juez de distrito, cuando conoce de esta petición del quejoso, integra un cuaderno incidental y otorga la suspensión provisional del acto, lo que indica que las cosas se deben de mantener en el estado en que se encuentran hasta en tanto no exista un verdadero ordenamiento por parte de una autoridad judicial competente, en este caso un juez de lo penal, que él, si tiene ahora sí una averiguación y si ya hay un proceso penal iniciado, pues va a tener que emitir una orden de aprehensión, que ya es muy diferente a el actuar de la policía investigadora o de una policía municipal de algún municipio y que pretendan ejecutar ese acto de autoridad violentando los derechos individuales, los derechos humanos de la persona.
Y de esto, de lo que nos estás hablando, abogado, del amparo, ¿el amparo puede garantizarse a través de una acción jurisdiccional? O sea, ¿podemos garantizarlo? El amparo, bueno, el amparo es precisamente ese instrumento que sirve para regular la actuación de las autoridades. Ahora, se garantiza en el sentido de que si se suspende el acto reclamado, pues el quejoso va a tener la certeza de que no va a ser detenido, salvo que sea sorprendido cometiendo un delito diverso, porque también hay que decirlo, el amparo no resuelve todo y el amparo no le da impunidad al quejoso para que realice actos ilícitos. No toda persona que venga amparada va a poder delinquir o va a poder celebrar actos irregulares o contrarios a la ley. Sí. Entonces, el amparo es muy particular. Protege y ampara sobre ciertos aspectos que el quejoso manifiesta como acto reclamado. Si en el acto reclamado el quejoso dice yo tengo la presunción de que voy a ser detenido por una autoridad que no está facultada para detenerme, un policía investigador, por ejemplo, o una policía de alguno de los municipios de la zona conurbada, que muchas veces haciendo revisiones o llevando a cabo actos extralimitándose en sus funciones, pues detienen a una persona, la suben a una patrulla y se ponen a pasearla. Eso todos lo sabemos. Y pues lamentablemente esos actos son los que se combaten con este instrumento jurídico para garantizar ahora sí el derecho que tenemos los gobernados de que no se abuse y que no se actúe en una forma arbitraria, en una forma irregular a los lineamientos que marca la legislación respectiva. Yo ya le quería preguntar, quería preguntar, y no me quiero esperar más bloques, porque creo que en este momento tenemos muy fresca una ley, la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Así es. Que bueno, está causando inquietud, comentarios, revuelo entre la comunidad, sobre todo de un sector en particular, es la juventud, que tiende y tiene derecho a divertirse por la noche, salvo que, bueno, pone en riesgo su propia vida y la vida de los demás al manejar alcoholizado. Claro. Comentábamos, bueno, ¿a qué viene la pregunta? Viene porque tú me comentabas que ya hay 4 amparos. Así es. Por considerarse que esta ley está siendo violatoria. Sí. ¿Cómo podemos comentarlo con nuestro querido auditorio? Bien, 3 de esos amparos, de los 4 que hay ahorita ventilándose ya ante una autoridad, un juez de distrito, en 3 de ellos ya fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado. Sin embargo, el operativo es muy viable, el gobierno está haciendo su parte y lo que trata es prevenir, es la prevención de accidentes, la prevención, lo cual pues es de reconocer que el gobierno del estado implemente mecanismos para inhibir tanto accidente y tanta desgracia que ha sucedido y que hemos estado enterados por la prensa, por las noticias, pues de que una buena parte de estos accidentes son provocados por esa combinación nefasta que es el alcohol y el volante. Entonces, esto obedece más que nada también al éxito obtenido por estos operativos en el DF. En el Distrito Federal tiene 10 años implementada la medida. Entonces aquí, pues bueno, apenas acaba de arrancar este operativo, este programa, el pasado día 15. Y repito, hasta el día de ayer eran 4 los amparos que ya se están tramitando. 3 de ellos ya fueron concedidas las suspensiones provisionales, argumentando violación a las garantías individuales. No sabemos aún si el fondo del amparo vaya a ser resuelto en forma favorable y sea concedida la suspensión definitiva en los actos que se reclaman, pero un punto intermitente es de que fueron aceptados, fueron admitidos y fueron concedidas 3 suspensiones.
interesante. Vamos a seguir platicando del tema de los amparos. Sí. Una vez que regresemos de este corte comercial, quédate en Radio Mujer. Estás en Platicando en Familia. Platicando en Familia, 4 de la tarde con 35 minutos. Estamos este martes 26 de noviembre platicando acerca de los amparos. Con nuestro colaborador, el licenciado Alfonso de León Mijes, quien es, experto en materia de derecho familiar, abogado familiar, y estamos hablando de todo lo que rodea en torno al amparo, quién se puede amparar, ante quién, cómo nos va a beneficiar esta nueva ley. Ya hablábamos hace un instante acerca de que ya hay 4 personas que se han amparado por la ley de movilidad en el estado de Jalisco. Con eso nos fuimos al corte, sí, abogado, y íbamos a concluir este tema. Sí, mira, Alicia, hasta ahorita, yo como te mencionaba, esa información fue publicada en el diario El Informador. Entonces, pues es información pública. Sí, claro. Y que no estamos revelando ninguna, ni violentando ninguna. Y estamos hablando de los amparos. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Bueno, pues porque en esa publicación se mencionó hasta el juzgado de distrito que tuvo conocimiento de estos amparos y mencionaron los números de los amparos. Sería cuestión de irles a dar seguimiento o vigilar y ver cuándo van a tener algún acuerdo al respecto. Pero sí, el reportero que elaboró la nota precisaba que 3 habían sido concedidas las suspensiones. Entonces, pues a lo mejor algún abogado, alguna barra de abogados consideró que esta ley de movilidad tiene algún punto vulnerable y que rebasa los lineamientos para garantizar un ejercicio pleno del poder público. Sí. Entonces, si partimos que el amparo es un instrumento que regula precisamente la función de ejecutora del Estado, y si hay personas quejosos que consideran que están siendo vulneradas sus garantías o que es inexacta la aplicación de tal o cual dispositivo, pues ellos tienen toda la libertad de ampararse. El amparo no está reservado para las figuras públicas, no está reservado para los ricos o para los famosos. O poderosos. Como por ejemplo mencionábamos que nos hemos dado cuenta de todo lo que es la figura del amparo por estos personajes políticos como pues, el caso de la maestra. Hay una maestra, el Bester, que tramite un amparo, lo pierde y luego pasan ciertos días y vuelve a intentar otro juicio de amparo. Sí. Resulta que uno de ellos ya le prosperó, se admitió y se le concede la suspensión, y la suspensión definitiva. Le ordenan al juez que vuelva a dictar un auto de formal prisión si es que hay elementos para hacerlo, porque al parecer no habían sido valoradas debidamente algunos elementos de prueba que su defensa aportó. El amparo también es socorrido por políticos, por funcionarios, por artistas, y esto, repito, no estamos balconeando a nadie, simplemente pues ahora en la actualidad hay gran acceso a la información. El IFAI nos garantiza que podemos accesar con una gran facilidad en el internet y darnos un recuento de cuáles han sido los personajes que han hecho uso de este instrumento, de manera que pues ahí está la información. Muchas veces uno dice, no, pues yo cómo me entero o cómo logro accesar a ese cúmulo de información, pues ahí está garantizado. Hay portales, la mayor parte de las dependencias, el gobierno del estado, los municipios, el poder legislativo tienen sus portales en internet y están obligados por disposición de ley a subir información, a estarla robusteciendo, renovando día a día. Si hay algunas disposiciones nuevas, pues van y las suben. Si hay cambios en la ley, bueno, pues también alguna disposición nueva, derogan alguna fracción, empieza a surtir efectos otra. Entonces, lo que realmente hacemos es agarrar
lo que nosotros queremos investigar y tener ese acceso que antes no se tenía. Porque también esta ley de información es relativamente nueva. Así como mencionaba de la nueva ley de amparo, que tuvimos que esperar 76 años para que surgiera esta nueva ley, más acorde a nuestros tiempos, más acorde a la realidad social, a nuestro derecho, que es evolutivo, como lo ha mencionado también un maestro muy querido mío y respetado, el maestro Garrio, que nuestro derecho es cambiante y es evolutivo. Día a día tenemos que actualizarnos, tenemos que recurrir a estudiar y estarnos preparando. Entonces, la ley de amparo no se queda atrás. La ley de amparo, que la nueva ley, que empieza desde abril de este año, ya trae dispositivos muy novedosos, ya dispone el acceso a la firma electrónica, el acceso de poder ampararnos en vía electrónica, vía internet. Cómo podemos, lo que antes era reservado, un trámite de amparo, se tenía que acreditar el interés jurídico para poder promoverlo. Ahora no, ahora ya podemos tramitar amparos en forma colectiva. Ya nuestra queja o probablemente ese punto de partida, sí, con el cual vamos a interponer un amparo, ya puede ser recogido por otras personas que se adhieran a ese procedimiento. Entonces, son algunas de las modalidades que conlleva esta nueva disposición. Lo anterior, remarcarlo para hacer pues referencia de que todos podemos estar al alcance de un amparo, no nada más estas figuras públicas conocidas por todos, tanto en el ámbito político, social, empresarial o del mundo de los espectáculos, sino que todas las personas pues de a pie, todas las personas que lleguemos a necesitar de este recurso, pues llevarlo a la práctica y saber que existe y que está completamente renovado con esta ley. Sí, yo como te lo mencionaba, Alicia, en un principio, sí, este instrumento jurídico, sí, es muy técnico. Sí. Hay tratados completos, hay libros, hay cursos de actualizaciones, hay diplomados en materia de amparo y hay sobre todo especializaciones en materia de amparo. De manera que en un programa tan breve, nada más vamos a dar un pincelazo, sí, de lo que podemos lograr, para qué sirve, quiénes podemos accesar, y ya dejamos en claro que pues quien resuelve es una autoridad federal, un juez de distrito o un tribunal colegiado, sí, que se van a combatir resoluciones en amparo directo que consideramos que no fueron dictadas acorde a los lineamientos de aplicación estricta de la ley. Entonces, cuando tengamos esa preocupación de que vamos a ser detenidos por alguna autoridad que no está facultada para retenernos, también podemos accesar y podemos tramitar nuestro amparo, solicitándole al juez que nos conceda una suspensión provisional del acto reclamado. Yo, como te mencionaba también, hay amparos por materia. Hay amparos civiles, sí, amparos penales, amparos administrativos. Y el que también reviste mucha importancia es el amparo contra leyes. Cuando una norma legal entra su aplicación, y si una cámara empresarial, un grupo de empresarios considera que ese dispositivo legal nuevo les obliga a cumplir con algo que ellos consideran violatorio de sus garantías, pueden interponer su amparo y pueden ellos solicitarle al juez que les conceda una suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que guardan hasta en tanto no sea resuelto el fondo del negocio. Entonces, de ahí la importancia de que
el amparo nos garantiza un equilibrio justo, real, para que el gobernado no sienta que le han sido vulneradas sus garantías individuales. Garantías que están previstas en la propia Constitución y que pues él al considerar que le son vulneradas o que le están siendo violentadas por tal o cual dispositivo, es cuando recurre a la tramitación de este juicio. Abogado, te invito a una pausa junto con nuestro querido público y regresamos a dar las conclusiones de este tema interesante acerca de el amparo. Platicando en familia, 4 de la tarde con 50 minutos, llega el último bloque que tenemos en nuestro martes de Derecho Familiar. Hablamos del amparo, vamos a sacarle provecho a este tema, vamos a seguir pues viendo un poquito más a fondo cómo podemos tener esta conclusión y quedarnos con un muy buen sabor de boca, sobre todo con esta información, con nuestro colaborador de nuestros martes de Derecho Familiar, el licenciado Alfonso de León Mijes, la licenciada Muñiz. Abogado, te felicita. Felicidades por el programa y sobre todo al expositor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, lo felicitamos todos. Gracias. Bueno, ahora que regresamos, yo quiero volver a tocar el punto de los amparos. Pero respecto a qué. Tengo entendido por lo que he leído y por lo que he comentado contigo que esta ley de movilidad del Estado de Jalisco tiene una parte vulnerable. ¿Y qué tiene que ver con el amparo? Probablemente se preguntará alguien del auditorio. ¿Qué tiene que ver esta ley nueva de movilidad con los amparos? ¿Y por qué esta parte vulnerable que puede llegar a violentar al ciudadano? Bien. Vamos a tomar como referencia lo acontecido en el Distrito Federal. Sí. Esos operativos del famoso Torito en el DF tienen 10 años de que se implementaron allá. Y evidentemente resulta ser un modelo de aplicación para la ley de movilidad en el estado de Jalisco. Sin embargo, en pláticas con abogados y ya advirtiendo que ya hubo 4 amparos presentados, 3 de ellos con suspensión, pues esto se deja venir con el efecto dominó y vienen en cascada. ¿Cuál es la parte vulnerable? Según abogados que hemos platicado y que ellos ya tuvieron la calma y la minuciosidad de desmenuzar esa ley, se van por el lado de las multas. Las multas que son excesivas, ciertamente, de 7,000 pesos a 12,000 pesos. Sin embargo, el artículo 21 constitucional, en sus párrafos 5 y 6, señalan que las multas impuestas en los reglamentos gubernamentales no pueden exceder de un día de salario de la persona, siempre y cuando acredite que es obrero, que es trabajador. Y aquí es una parte vulnerable que los señores diputados, probablemente dentro de su afán de ser un ejemplo para la ciudadanía y que el operativo doliera, porque pues nos llegan al bolsillo y a todos nos duele, que dicen vamos poniendo una sanción elevada para que sea un ejemplo. Claro. Y para que pues, los chicos o las personas entiendan que vale más salvar la vida que ponerla en riesgo la de los demás. Repito, el operativo es viable, es benéfico, es atendible. Y es bueno que se implementen operativos de esta índole. Pero sí no hay que descuidar las multas y las sanciones que vienen señaladas en la propia ley de movilidad. Que repito, si nos vamos a la Constitución, el artículo 21 señala en una forma muy clara que no podrán exceder de un día de salario. Por ahí, repito, está esa luz intermitente, está haciendo flash en luz ámbar, como diciendo aguas, porque por ahí es un lado flaco, por ahí resulta una parte vulnerable de esta ley. Ahora, como te mencionaba, los 3
amparos que ya fueron concedidas esas suspensiones, pues no sabemos en qué vayan a terminar, porque falta que el juez de distrito resuelva el fondo del amparo. ¿Qué resolvió? Concedió únicamente la suspensión provisional, porque yo, como te decía, los amparos se tramitan en 2 vías cuando se solicita la suspensión del acto reclamado. Entonces, probablemente no van a dejar salir a la persona porque bebió y porque cometió un delito. Se quejan las personas que son detenidas y que son esposadas. Bueno, pues es que delinquieron, están cometiendo una violación a la ley. Entonces, si eres violador de la ley, bueno, pues eres un delincuente. Y los esposan y los llevan y los trasladan. Entonces, sí hay que hacer notar esa diferencia de la ley del DF, que señala como mínimo el 0.40 miligramos de alcohol en sangre, cuando aquí dispone el 0.25 de alcohol en sangre. Entonces los niveles son mucho más bajos aquí que en el DF. Las multas son mucho más caras aquí que en el DF. Entonces está la potestad de la persona detenida de decir, o pagas la multa o te quedas detenido. Entonces hasta ahorita que dicen, pues yo mejor me quedo detenido porque es mucho dinero pagar. Entonces yo creo que ahí valdría la pena que se revisara, que se hiciera un estudio más a fondo, porque repito, ahorita ya algunos abogados están trabajando sobre el estudio de la ley en una forma muy a conciencia, desmenuzando parte por parte de esta nueva ley de movilidad, y pues se deja ver que vienen no 4, ni 10, ni 8, o sea, vienen muchos amparos, porque hay ese punto débil en la legislación. ¿Hay otra ley reciente que haya causado tanta polémica o se está estudiando como esta? Pues hasta ahorita yo creo que es la única que ha levantado ese interés de la ciudadanía, ese interés de las barras de abogados, de los colegios de abogados, que están analizando punto por punto, viendo cuál sería la mecánica, así como cuando hubo una oposición tremenda para el incremento del transporte público, que eran cajas con amparos, pues algo así se viene trabajando en contra de esta ley. Pero repito, es de advertirse que es un operativo que con el simple hecho de salvar una vida, yo creo que está más que justificado. Entonces, pues yo me quedaría con eso, con que es benéfico para la ciudadanía. ¿Qué podemos dejarle al auditorio respecto a los amparos esta tarde? Pues que es un medio de acceso de toda persona, que no le tengan miedo al amparo, que se asesoren adecuadamente con un abogado profesionista, una persona que tenga cédula, porque son los que pueden tramitar y llevar a cabo a feliz término una reclamación de este tipo, que se asesoren y que no únicamente se dejen llevar que porque la maestra se amparó, que porque el artista se amparó, y que ellos dicen, no, pues yo no soy artista, ni soy famosa, ni soy rico, yo no tengo acceso a que me impartan justicia. Al contrario, es una figura que está a la mano de todo ciudadano y que sirve de equilibrio y de balanza real para acabar con esos vicios o con alguna mala aplicación, algún atropello de alguna garantía constitucional que consideremos ha sido violentada por parte de una autoridad. Qué agradable haber compartido este tema tan aterrizado, de una manera tan real, tan familiar, en donde pudimos compartir dudas que seguramente para nuestro auditorio fueron saldadas
con esta buena orientación e información. Abogado, ¿en dónde te podemos contactar? Claro que porque sí. El tiempo se nos viene encima. Mi teléfono 1649-1919 y un celular 33 14 57 81 83. El abogado a la orden. Alfonso de León Mijes, quien es colaborador del programa Platicando en Familia. Muchas gracias, abogado, por tu presencia, gracias, por tu valiosa información. También. Y aquí nos vemos pronto con otro tema también de interés. Con todo gusto, muy amable. Querido público, quédate a continuación en Casa con Leti. Yo te doy las gracias a nombre de mi equipo que lo integra Arturo, Donají, Chuy, Rosy Muñoz y Alicia Hernández en el micrófono. Te espero el día de mañana en Escuela para Padres y vamos a tratar un tema que te va a gustar, rivalidad fraternal. Vamos a desmenuzar el origen, por qué se da la rivalidad fraternal. Espero que nos acompañes. Por lo pronto esta tarde te dejo en compañía de Leti y espero que te quedes en sintonía de Radio Mujer 1040 de AM, que tengas una excelente y extraordinaria tarde. Que Dios te bendiga mucho.